Hola, mi nombre es Mireia y os voy a presentar un proyecto de un escape room circular como práctica de tecnología para introducir la economía circular en las aulas. Se trata de la realización de un proyecto donde los alumnos de tecnología de cuarto de la ESO deberán diseñar un escape room sobre la economía circular. Posteriormente, se invitará a participar en este escape room al resto de los alumnos del centro en la semana dedicada al medio ambiente o la semana de la ciencia. Este proyecto constará de 6 sesiones que se realizarán tanto en el aula taller como en el aula de informática. Y el objetivo es concienciar a los alumnos sobre la economía circular, facilitar la reflexión y el cambio en la toma de decisiones diarias, la reducción de residuos, por ejemplo, o la compra consciente, o el reciclaje, y asimilar el concepto y transmitirlo en el propio entorno. Para ello, en primer lugar, tenemos que definir lo que es la economía circular. La economía circular es un modelo de producción y consumo que en la práctica lo que implica es reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, aunque lo que se intenta es alargar la vida útil del producto al máximo, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. Esto contrasta con el modelo económico lineal tradicional, donde lo que se hace es extraer la materia prima del medio ambiente. Con esta materia se fabrica un producto y el producto, una vez el consumidor lo utiliza, lo tira. También tenemos que definir lo que es un escape room. Y un escape room no es más que un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación donde deberán solucionar los enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. Este proyecto, las metodologías activas que emplearemos será el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje servicio. Como ya hemos dicho, una vez terminado el proyecto, el alumno se comprometerá a colaborar con la economía circular dentro de sus posibilidades y a difundir en su entorno la importancia de esta. Por tanto, a mejorar la sociedad. Y las técnicas de activación que se emplearán será la lluvia de ideas, el debate, el pensamiento lateral, la creatividad, la gamificación y, por último, la socratización. Ya hemos dicho que este proyecto se ubica dentro del bloque 6 de Tecnología y Sociedad del cuarto curso de la ESO. Y los recursos que necesitaremos en el aula taller serán las mesas, que se dispondrán de modo que faciliten el trabajo en grupo. Los alumnos podrán utilizar toda la maquinaria y herramientas para la elaboración de las pruebas. También deberán aportar materiales reciclables que hayan encontrado en su casa. Se les proporcionarán materiales como papel, lápiz, bolígrafo, pegamento, etc. Y también se les proporcionará a los alumnos un guión del proyecto para que lo puedan consultar siempre que quieran, así como material para documentar todo el proceso del proyecto. En el aula de informática lo que necesitaremos será un proyector para visualizar los vídeos, acceso a los buscadores online y acceso al entorno Office para la realización del informe y la presentación. Vale. En la primera sesión lo que se hará será presentar a los alumnos el concepto de la economía circular. En una primera introducción, el profesor les explicará conceptos básicos para que después puedan entender lo que es la economía circular. Posteriormente se les propondrán 2 vídeos cortos sobre la economía circular y después se les dejarán 10 minutos de debate para que entre ellos den su opinión sobre lo que es la economía circular y sobre los vídeos que han visualizado. Después se les presentará la propuesta del escape room, ¿vale?, cuyo enunciado es: estamos en el año 2050, la Tierra está al borde del colapso, todas las máquinas han dejado de funcionar, ya no hay más materia prima, la ciudad tiene una extraña neblina gris y la comida un peculiar aspecto a plástico. Un equipo de expertos, que son los participantes del escape room, se reúne y decide averiguar la causa de este misterio, pero para ello no tienen que avanzar, sino retroceder hasta el año 2021. Lo que hará será que
la metodología y duración. O sea, durante 60 minutos los participantes se sumergirán en una atmósfera imaginada donde tendrán que resolver varias problemáticas consecuencia del modelo de economía lineal. Serán los protagonistas de una aventura circular en la que cada residuo es un recurso aprovechable. Vale. Entonces se les explicará a los alumnos qué tarea deben realizar y lo que tienen que realizar es que cada grupo diseñará 2 pruebas o enigmas para el escape room y al menos una de ellas deberá ser un proyecto realizado con materiales reciclables que recopilarán de su propia casa, como ya hemos dicho antes. Por ejemplo, bases, botellas vacíos, rollos de papel higiénico terminados, móviles que ya no funcionan, etc. Y se formarán los grupos de trabajo que serán de entre 4 y 6 alumnos. El profesor habrá diseñado previamente los grupos lo más heterogéneamente posible. Y serán los propios alumnos los que asignen los roles a cada uno de ellos. Tendrá que haber un coordinador o líder del equipo, 1 o 2 responsables de diseño, 1 o 2 responsables de taller y un responsable de seguimiento que su función será verificar que se están cumpliendo todos los objetivos planteados. En la segunda sesión lo que se hará será buscar información sobre la economía circular en Internet, buscar inspiración para hacer propuestas sobre las pruebas a diseñar, una lluvia de ideas por grupos para ver lo que se hace finalmente, o sea, para ver las pruebas que se realizan, después diseñar la prueba por los grupos con las conclusiones de la lluvia de ideas y por último realizar una planificación para poder hacer las pruebas en la tercera y en la cuarta sesión. Entonces, como ya hemos dicho, la tercera y la cuarta sesión lo que se realizará será la parte práctica de las pruebas. En este punto, si a los alumnos no se les ocurre nada o lo que se les ocurre es algo demasiado ambicioso para llevarlo a cabo en 2 sesiones, podrán utilizar alguna prueba que sus compañeros hayan desechado o el profesor llevará pruebas comodín, como por ejemplo esta prueba que son contenedores de reciclaje. Los alumnos realizan contenedores de reciclaje a partir de materiales reciclados y después en el escape room la prueba sería con unas imágenes que el participante coloque, con unas imágenes de residuos, que el participante coloque la imagen del residuo en el color del contenedor que corresponda. Cuando lo hicieran bien, pasarían a la siguiente prueba. En la quinta sesión lo que se hará será un simulacro del escape room, ¿vale? Se plantearán las pruebas a los otros grupos de trabajo que deberán encontrar la respuesta y además deberán evaluar la prueba, la viabilidad y proponer algunas mejoras. El profesor para ello proporcionará una rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación es la que tenemos en pantalla y los alumnos lo que tienen que decir es si están de acuerdo, medio de acuerdo o muy desacuerdo en que la prueba haya sido divertida, que no sea demasiado fácil ni demasiado difícil, que se aprende algo nuevo al resolver la prueba y que la importancia de la economía circular se encontraba implícita en la prueba. En la sexta sesión lo que harán todos los alumnos será realizar un informe individual sobre la importancia de la economía circular, lo que han aprendido realizando el proyecto, propuestas para poner en práctica lo aprendido en el día a día, una valoración personal y unas conclusiones. ¿Qué competencias se trabajan en este proyecto? Se trabajan todas las competencias, pero principalmente la competencia social y cívica en el sentido de que tienes que convivir con los compañeros con los que realizas el proyecto y con el resto de compañeros, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, se trabaja el liderazgo, se trabaja la capacidad de gestión de proyectos, la capacidad creadora y de innovación, la capacidad de transformar ideas en actos, el sentido crítico y la responsabilidad. También se trabaja la competencia de aprender a aprender, porque se construye conocimiento y se les ayuda a caminar hacia la autonomía, también con la autoevaluación y evaluación de los demás. Y por último, se trabaja la competencia de la comunicación lingüística porque se adquiere vocabulario específico, porque se leen y se interpretan los informes que realizan y además por la exposición del trabajo realizado a los compañeros. En cuanto a las ventajas y dificultades de este proyecto, como ventajas encontramos que es un ejercicio atractivo que es muy posible que motive a los alumnos. También ayuda al desarrollo de la creatividad de los mismos. Se ponen en práctica diferentes metodologías activas que siempre favorecen al aprendizaje del alumno. Es un muy buen método
para el desarrollo de competencias transversales que son muy útiles para la vida en general y para el futuro del alumno. Y como dificultades que yo encuentro, pienso que es el resultado del proyecto depende directamente de la implicación de los alumnos y de su creatividad. Y también pienso que quizás se necesitarían más sesiones. Para ello, quizás sería mejor enfocarlo como un proyecto transversal de diferentes asignaturas. Y como conclusiones que sacamos de esto, pues tenemos que el proyecto Escape Room se plantea como algo novedoso, atractivo y de actualidad y que puede interesar a los alumnos. Por tanto, es un proyecto que involucra al alumno y lo invita a participar de manera activa. El profesor lo único que hace es acompañar al alumno a que él aprenda de manera autónoma. Mediante la elaboración de este proyecto se trabajan todas las competencias, como hemos dicho. Sirve como instrumento para la educación en valores de los alumnos. Conciencia sobre la importancia del medio ambiente, de que los recursos son limitados. Y por último, se promueve el trabajo hacia una sociedad más justa y con mayor responsabilidad medioambiental. Y bueno, pues espero que os haya gustado mi propuesta y nos vemos.